Visión Radio. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rebeca. Encantado de estar otra vez con vosotros. Gracias por estar con nosotros un día más. Perdona la espera porque nos hemos alargado Nada, también pues, con la otra entrevista. muy Tenemos interesante que la hablar entrevista. del español, César, porque el gobierno ya sabemos que pues, le encanta pues llegar a pactos con proetarras, también con separatistas, y ahora quiere arrinconar aún más el español, nuestro idioma, tanto en el País Vasco como en Navarra. Han apoyado una ley en un pacto con PNV y Bildu para que pues, prácticamente no se enseñe español a los jóvenes, ¿no?, en las escuelas. ¿Cómo lo ves todo esto? Sí, pues un paso más en el liberticidio, en la tiranía propia del nacionalismo que en determinadas partes de España impide algo tan básico como que el que quiera estudiar en español, que lo haga, y el que quiera estudiar en lengua regional, pues que lo haga también. En el caso del País Vasco tiene mayor enjundia porque, a diferencia de otras autonomías como Cataluña o como Galicia o como Valencia, las lenguas regionales de esas autonomías son de base latina. Por tanto, por similitud con el español, pues muchos alumnos que no son hablantes de lengua regional, sino que son hispanohablantes, mal que bien se defienden mucho mejor que en el País Vasco, donde el vascuence no es una lengua de base latina y, por tanto, no hay esos canales o esos nexos de unión lingüísticos y requiere estudiarlo. Y, por tanto, si no se tienen bases lingüísticas suficientes de esa lengua, no se puede avanzar correctamente en las asignaturas. Lo que está perpetrando el gobierno vasco en esa futura ley vasca de educación es que la lengua vehicular o la lengua en la que se estudia ya no sea el español si lo pide un número concreto de alumnos por aula, y entonces tienen ese derecho o se les concede su derecho a estudiar en español, sino que cada colegio, en función del ecosistema lingüístico, lo dice así la ley, es el que va a establecer si se puede o no estudiar en español. Por tanto, la preferencia de los padres a la hora de elegir la lengua de escolarización de sus hijos queda automáticamente violada. Otra de las cosas que denota la hispanofobia de esta ley o proyecto de ley vasca de educación es que se menta la palabra euskera 16 veces, mientras que se alude 0 veces, no se usa la palabra en ningún momento castellano o español para aludir a la lengua común de todos los españoles. Eso denota la intencionalidad con que está hecho esta norma, ¿no? Y respecto a Navarra, bueno, pues el comando político de ETA, Bildu, que debería ser ilegal, pero bueno, por desgracia es un comando político legalizado y opera en las diferentes instituciones del Estado, pues está presionando a la señora Chivite para que, si por desgracia sigue al frente del gobierno de Navarra tras las próximas elecciones, uno de los puntos de investidura va a ser precisamente eso, también la erradicación de la libertad de elección de lengua en Navarra, y quien quiera pueda seguir estudiando en español también en Navarra, lo cual eso, bueno, pues confirma una vez más que el comando político de ETA va a conseguir otro de sus fines por decir o por haber dejado de matar, cuando nunca debió matar, por cierto, y le va a salir rentable. Por tanto, una vez más, ETA consigue por dejar de matar lo que no consiguió matando, y por tanto cedemos al chantaje que siempre ha hecho la banda terrorista, que es conseguir sus objetivos o matando o por dejar de matar, y eso es aceptar un chantaje, y eso en cualquier país avanzado, cualquier democracia, pues no debería ser aceptable, ¿no? Y a esto le añadimos además que consiguen todo lo que quieren, y de hecho así lo hemos visto con el acercamiento de todos los presos etarras a cárceles del País Vasco y la, no sé si próxima liberación de todos ellos. ¿En qué crees que puede quedar todo eso? Además de que han sido acercados, ¿les veremos libres? A ver, todos sabemos que en política la casualidad no existe. Es decir, primero se transfieren las competencias de prisiones del gobierno central al gobierno regional vasco. Y luego se empiezan a llevar a cárceles del País Vasco a los asesinos. Y después, claro, teniendo las competencias de prisiones, ¿quién es el que empieza a conceder los terceros grados penitenciarios y este cachondeo penal que hay en España, mucho más agravado por la gestión de los nacionalistas en el País Vasco? Pues evidentemente, claro que sí. De hecho, la Audiencia Nacional, si no me falla la memoria, en 3 ocasiones, si no recuerdo mal, puede que sean más, ya tuvo que paralizar las concesiones de beneficios penitenciarios a asesinos etarras, porque incluso con la ley en la mano no se podían acoger a ello, y eso que es una ley muy laxa y que es una ley que permite la concesión de esos mal llamados permisos penitenciarios, que no es más que pues a personas que han cometido crímenes horrendos, pues pasado un periodo X de su condena, ya se les empieza a aliviar esa pena y se empieza a vulnerar el principio básico de que la cárcel tiene que servir, en primer lugar, para castigar
por el daño que se cause. Y tanto más castigo tiene que tener una persona cuanto más daño cause. Y el daño máximo que puede causar una persona es quitarle la vida a otra, porque eso además no tiene reparación. Por eso es más que justo, por lo menos moralmente hablando, aunque el Código Español, el Código Penal Español no lo contempla así, pero moralmente hablando es más que justo que como mínimo ante algo irreparable pues se obtenga una cadena también a perpetuidad, como es quitarle la vida a una persona. Tú matas a una persona, cosa que no tienes por qué hacer y tú decidiste hacerlo, pues afronta las consecuencias y el resto de tu vida lo pasas en prisión. Es muy sencillo, pero claro, la izquierda, como siempre, al lado del delincuente y nunca al lado de la víctima. Cambiamos de tema porque ya sabemos que pues, existe ahora mismo en Europa y en España esa obsesión climática, ¿no? Ese ataque a la industria de toda la vida y pues, la promoción, ¿no?, de las energías renovables, que esto está genial, es estupendo, pero hay una realidad y es que pues, todavía no nos dan la suficiente energía como para tener que dejar de prescindir de la energía de toda la vida. Y por si fuera poco, que esto es evidente, por si fuera poco, en ocasiones no son tan limpias como nos las venden. Libre Mercado ha publicado una información bastante interesante sobre la energía eólica, ¿no? Cuéntanos, César. Pues antes de entrar en esa información, si me permites una pequeña contextualización, es claro, que hay que denunciar cómo desde el ecologismo talibánico se exaltan todas las virtudes de un tipo de maquinaria, en este caso la producción de electricidad mediante fuentes renovables, al tiempo que se omiten sus graves defectos y sus graves carencias. Y con eso lo que se hace es hurtar a la gente la información básica para tomarla, para decidir o para saber o para formarse un criterio de si un tipo de producción de electricidad es perfecto o es bueno o tiene inconvenientes, ¿no? En el caso de la energía eólica, como decías tú y como citaba esa información del libre mercado, claro, es que en primer lugar, la energía eólica, igual que la fotovoltaica, igual que la termosolar, son modos de producción de electricidad que no pueden producir toda la electricidad que nosotros queramos cuando nosotros la demandemos, porque el viento es el que es y el sol es el que es. Ese es el primer hándicap. Por tanto, un sistema eléctrico responsable tiene que tener unas fuentes de producción convencional, ya sea nuclear o ya sea de otra índole, pero convencional, que permita aumentar la producción de electricidad cuando se demande y de esa manera poder contrarrestar el déficit de producción que puedan arrojar las fuentes renovables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la energía eólica, los molinos de viento, para entendernos, claro que tienen inconvenientes, no son perfectos, son contaminantes porque tienen una vida útil en torno a los 25 años. Ya tenemos en España 1.600 parques eólicos que están próximos a llegar al final de su vida útil y la ley establece que la empresa instaladora del parque, una vez que la instalación llega al final de su vida útil, en caso de no renovarla, tiene que dejar el terreno tal y como estaba, pero no establece sanciones para las compañías que no limpien o que no se lleven los residuos. Y aquí hay que tener en cuenta pues que, claro, las palas de los molinos de viento son elementos muy caros, entre 600.000 y 1 millón de euros de coste. Tiene una envergadura, como todos hemos visto por carretera, en esos trailers cuando las remolcan, son 40 metros de largo y son 12 toneladas de peso, están hechas de fibra de vidrio y es un material que de momento no hay instalaciones para poder reciclarlo. Y lo que está ocurriendo es que en muchos casos, cuando esas palas se rompen, por ejemplo, se dejan en el terreno, o cuando los molinos de viento, que dentro tienen unas turbinas, tienen cualquier tipo de incidencia, pueden provocar derrames de aceite industrial pesado que tienen en la parte alta del molino. Es un aceite de lubricación y de refrigeración de sus diferentes componentes. Es un aceite que tiene una vida útil. Es un aceite que, si no se renueva, no cumple su función, la máquina se deteriora y puede dar lugar a accidentes por recalentamiento o por exceso de rozamiento de sus componentes. Y esas máquinas pueden tener no menos de 3.000 litros de aceite en cada una de ellas. Para que nos hagamos una idea, un coche con motor térmico tiene en torno a 5 litros y medio de aceite. Un molino de viento no baja de 3.000 litros de aceite. Si se produce un accidente y ese aceite se derrama al suelo, no menos de 3.000 litros, puede acabar filtrándose a los acuíferos, puede acabar, lógicamente, contaminando aguas, que en muchos casos esos acuíferos surten de agua a la población, y pueden acabar provocando graves problemas medioambientales. Todo eso no se habla, como tampoco se habla a los ecologistas, que tanto les preocupa la cadena trófica, la biodiversidad, el que las especies depredadoras no cesen su número de ejemplares porque eso mantiene a raya a otras especies de las que se alimentan. Bueno, pues hay aves de gran envergadura, como los buitres o como las águilas, que impactan contra las palas de los molinos de viento. Las aves de gran envergadura no tienen una capacidad de giro en vuelo rápida como las aves pequeñas, y las palas de los molinos de viento, nosotros desde lejos parece que giran muy despacio, pero no, giran a
300 kilómetros hora. Y si fallan los frenos internos que tienen, pueden llegar a girar a 700 kilómetros hora y reventar el molino, evidentemente. Un ave, en esas circunstancias, impacta como un buitre, impacta contra esa pala y cae. Y eso, todos esos inconvenientes de potencial contaminación por aceite, de no reciclabilidad de los componentes de los molinos, de que no hay infraestructura para reciclar las palas y el resto de elementos de los molinos de viento, de los 1.600 parques que están al final de su vida útil, todo eso los ecologistas se lo callan. Y esos son hándicaps de que tiene la producción de electricidad por vía eólica y no lo dicen. Ahora, eso sí, la energía nuclear son todo inconvenientes cuando se necesitan 10 metros o 100 metros, quiero recordar que era el ratio, se necesitan 100 metros de superficie de renovables para producir la misma electricidad que una planta nuclear lo hace en un solo metro de espacio. Por tanto, ahí vemos la eficiencia en cuanto a espacio, cantidad de electricidad generada de un tipo de fuente de producción u otra, ¿no? Por no hablar de que en muchas ocasiones se está pagando a agricultores para que dejen de tener sus terrenos cultivados para que acojan estas instalaciones, ya sean eólicas o ya sean solares, con lo cual estamos perdiendo producción agrícola, producción agraria por tener este tipo de instalaciones y estamos poniendo nuestra alimentación en manos de terceros. Precisamente en el momento tan grave que estamos pasando de crisis económica, es decir, que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo como lo que defienden pues desde esa Agenda 2030 y desde la obsesión climática también que nos quieren imponer desde Europa y que nuestro gobierno acata a rajatabla. Muchísimas gracias, César Sinde, de Decisión Radio, por estar con nosotros. Hasta la próxima.